Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre el capital de los datos y los retos de de protección en la era digital. Hoy nos acompaña Enrique Montes. Él es actualmente el Partner Development Manager para Dell Technologies y tiene mucha experiencia en este tema. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Como les dijimos en el webinar pasado, hoy tenemos una rifa de un premio. Estaremos rifando un celular al final del webinar, entonces los invito a que estén muy atentos, ya que haremos una especie de trivia para los participantes y así definir el ganador. Entonces, Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes y les agradezco mucho la oportunidad de este espacio para hablar con el ecosistema, con los clientes y con cualquier interesado en estos temas actualmente. Bueno, inicialmente enviarles un saludo, pues fraterno en esta etapa en la cual nos encontramos, donde evidentemente pues creo que todos nos estamos haciendo una reflexión y una introspección importante en términos de lo que está ocurriendo. Sin duda creo que saldremos fortalecidos eventualmente de esta etapa extraordinaria para todos y que creo personalmente que pues nos va a llevar a una consideración y a una valoración distinta de lo que tenemos, lo que hacemos y que eventualmente hay cosas que quizá no necesitamos tanto. Es interesantísimo ver cómo en lugares donde estamos hablando de la naturaleza, los espacios, la fauna y demás vuelven a tomar quizá el lugar que en algún momento tenían. Y creo que tiene mucho que ver todo esto también con una reflexión general de cuidado, de prevención y también, en mi opinión, de humildad. Entonces, un saludo fraterno, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en todos sentidos. Y bueno, aprovechando este tipo de interacciones y este tipo de espacios virtuales. El tema del día de hoy es el concepto que se acuñó hace 3 años y medio en algunas organizaciones en Europa, que es el Data Capital, el capital de los datos. ¿Y qué tiene que ver eso en términos de la protección en todos sentidos en esta era digital en la cual estamos viviendo? Hay muchos acercamientos de diferentes fabricantes, entidades, organizaciones al respecto de por qué los datos son tan importantes, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en términos de que los datos, bueno, pues es el nuevo petróleo del mundo, sobre todo tomando en cuenta la actualidad en la que vivimos, donde el petróleo pues ha devaluado en muchos sentidos, pero la información, los datos, las bases de datos relacionales, la información de clientes, la información de prepago, la información de interacción, de marketing, de atención a clientes, prospectos, sigue teniendo aún más en esta etapa un valor importante, ¿no? Se considera que es la sangre de los negocios después de las personas. Y quizá la referencia, quizá lo que nosotros podemos identificar como una comparativa, pues es el capital humano, o recursos humanos, o áreas de personal, donde, bueno, pues también ahí tenemos un factor fundamental. Después de lo que somos las personas, en las organizaciones, en las empresas, los datos, la información, pues digamos que es el día a día y la información fundamental y el asset más importante en ese sentido. Sin importar el tamaño y la industria de las empresas, hay la necesidad y se están llevando a cabo las acciones, las inversiones necesarias para asegurar la conectividad, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Es un esfuerzo muy importante en ese sentido, ¿no? Empezamos con algunos mensajes y aquí recordar lo que al principio nos comentaban en términos de la trivia que sería al final. En ese sentido les recomiendo, pues si son tan amables, poner atención en porcentajes, datos, información. No hablaremos, por supuesto, de producto, la intención es compartir con ustedes más bien temas de tendencias, temas de información general de esta estrategia de Data Capital, pero sin lugar a dudas al final haremos referencia a alguna cuestión del portafolio con el que soportamos este tipo de ofrecimientos. Entonces, la recomendación acá es, si les hace sentido participar en la trivia, tomar en consideración los diferentes valores, información y datos que vamos a estar compartiendo. La transformación digital está en marcha y más ahora. Actualmente en todos los países de Latinoamérica se incrementó sustancialmente la contratación de personal para entregas, para logística, para seguimiento. Entonces, la transformación digital está teniendo en este momento un ajuste, digamos. Esto ocurre también en muchas partes de las organizaciones. Tenemos la oportunidad de recalcular
lo que hacia el final del año pasado se veía como perspectivas, como expectativas, como predicciones de crecimiento, a partir de enero y febrero de este año, pues se están viendo disminuidas sustancialmente. Eso es lo que también cualquier área de tecnología, las empresas, las organizaciones tienen la posibilidad de realizar, que es, digamos, recalcular lo que habíamos establecido. Si en algún momento teníamos una predicción, una proyección, bueno, hay factores que nos pueden estar llevando a ese tipo de situaciones, pero sin lugar a dudas, algo, y es un hecho concreto, es un hecho fundamental, hacia el 2025, más del 60% de las empresas van a operar de manera digital, y más ahora con lo que estamos viviendo, con los aspectos de eficiencia que estamos observando. Muchas empresas quizás se están dando cuenta que no el 100% de sus empleados requerían hacer un traslado de 30, 40 minutos, una hora y media para llegar a sus oficinas y realizar una labor específica. Quizá están cayendo en cuenta y concluyendo que un porcentaje de esa fuerza laboral puede tener una misma o incluso una mayor eficiencia productiva trabajando desde su casa, desde un entorno controlado y bien documentado. Entonces, estamos hablando de que más del 60% de las empresas operarán de manera digital y esto que estamos observando quizá detone más este tipo de modelos de negocio. El tema de la transformación, bueno, pues es fundamental también en el éxito de su organización. Ya hay pocas empresas que operan de manera tradicional. Y ahí tenemos muchos ejemplos de empresas que por no innovar, por no subirse a esta ola de transformación, pues ya al día de hoy son buenos recuerdos, son buenos anécdotas en la vida, ¿no? Estamos hablando de un proceso que está en marcha y que se desarrolla sobre todo para todas las industrias, ¿no? Ninguna industria es ajena a este tipo de transformación y estamos hablando de algo que está ocurriendo en el mediano y largo plazo y esta transformación va a ocurrir con o sin nosotros. De hecho, se considera que las organizaciones líderes son las que adopten exitosamente estos modelos, que puedan interactuar con su cadena de suministro, que puedan realizar la gestión de su información, la operación de sus datos, que puedan estar en contacto constante y adecuado con sus clientes, con sus prospectos y que puedan diferenciarse en un modelo digital. Estamos hablando de que esto será un factor para el nuevo entorno digital y que, bueno, evidentemente nunca vamos a poder dejar a un lado el tema humano, el tema personal, pero sin lugar a dudas, el consumo general de herramientas, de accesos, de servicios se está centrando cada vez más al usuario. Nosotros como usuarios de un dispositivo móvil, por ejemplo, queremos que venga por nosotros un transporte en un determinado momento. Queremos acceder a nuestros servicios financieros a través de una aplicación. Podemos, pues ya no necesariamente reservar una habitación de hotel, podemos reservar un espacio en ese mismo lugar, pero con beneficios en términos de costo, de actividades, de experiencias. Podemos acceder a diferentes servicios de geolocalización, podemos tener servicios de telecomunicaciones, es decir, estamos hablando de que al centrarse las experiencias digitales en los usuarios, gran parte de las empresas que están siendo exitosas, pues lo están llevando a cabo a través de dispositivos móviles y de ofrecimientos digitales. Por esa razón, la transformación de la tecnología nos permite ir un paso adelante. Pero la transformación digital se basa en la transformación de la infraestructura. No podemos considerar una empresa que opere digitalmente si no tiene una infraestructura moderna, un centro de datos considerado moderno, digámoslo así, con aplicativos, con soluciones de emisión críticas, con salida y desborde a la nube, protegido y demás. La transformación digital lleva, por lo tanto, a las empresas a también repensar su modelo tecnológico y a que se pueda considerar también esa alineación internamente. Bueno, hay iniciativas que están posicionadas en el mercado, que son claves, que son de constante desarrollo y que estamos observando. En Latinoamérica, bueno, pues ya hay algunos ejemplos de temas de Big Data Analytics, por ejemplo. Cuando se incorporan experiencias personales face to face con algunas experiencias digitales de 3D, de realidad aumentada, pues la experiencia del cliente es normalmente mucho más completa. El tema de Internet de las cosas sigue desarrollándose. Aquí hace falta un protocolo que unifique la conectividad en términos de los diferentes dispositivos, porque es distinto una lámpara que gradúa su luminosidad a un acceso electrónico, a una intercomunicación a través de una red local, a través de Wi-Fi, una intercomunicación a través de dispositivos en casa con un automóvil autónomo, por ejemplo. Aún falta en términos del Internet de las cosas
un protocolo que pueda homologar esos diferentes componentes de esta estrategia general, porque hay un factor fundamental, ¿no? Hay un factor de seguridad. ¿Qué sucede si no hay un protocolo de comunicación seguro, eficiente, homologado? Y entonces abro yo una brecha de seguridad para que en vez de que mi casa inteligente pueda cerrar o abrir, pueda yo tener alguna cuestión de riesgo en ese sentido. Entonces, eso, digamos, es el antecedente para llegar al tema del capital de los datos. Y les decía, lo que nosotros podemos referenciar actualmente como algo que ya conocemos es el capital humano, el área de recursos humanos, el área de personal, el área de desarrollo organizacional. Entendiendo que las personas son lo más importante en todas las organizaciones, en la vida misma, en nuestras relaciones, en nuestra interacción cliente-proveedor, fabricante-partner-cliente, pues hay toda una serie de disciplinas para identificar en primera instancia al mejor talento, ¿no? Las áreas de recursos humanos y de personal invierten tiempo, dinero, esfuerzo, plataformas, estrategias y capacitación para identificar a los mejores recursos disponibles en el mercado. Y ya en la actualidad no solamente se trata de que alguien haya concluido una formación profesional, sino que tenga a lo mejor alguna cuestión multicultural, que pueda ser una persona competitiva no solamente en su país, sino en algún otro espacio, que pueda tener, por supuesto, un conocimiento no solamente de su idioma y de su lenguaje materno, que considere, por supuesto, también el uso de nuevas tecnologías y que pudiera tener, más aún, una actitud positiva de crecimiento disruptiva y para generar cambios. Entonces, todo eso es una completa disciplina de las áreas de recursos humanos o de personal para identificar qué persona debe integrarse a las áreas de una organización. En primera instancia hay que identificar ese talento, reclutarlo, darle un plan de capacitación, desarrollarlo para que llegue y alcance el impacto que nosotros buscamos para esa persona. Algo así sucede con la información, algo así sucede con los datos y por esa razón el concepto de data capital, capital de los datos. Lo tenemos, pero ¿qué sucede si mi información sensible en términos de business intelligence para temas de ventas está actualmente en una cinta, en un robot y no sabemos realmente si la podemos leer o podemos acceder a esa información? ¿O qué sucede si la información más relevante para mi negocio pues está distribuida entre distintos repositorios? Porque hay uno que viene de un mainframe, hay uno que, como decía, está en una cinta, hay información sensible y crítica del negocio que actualmente está en una máquina virtual, hay una información fundamental para el negocio y para predicciones que está en un manejador de base de datos. Parte de mi información crítica puede estar en un dispositivo, en una nube pública. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros, de la misma manera que cuando hablamos del capital humano, es identificar esa información valiosa, sensible y que va a ser significativa para el negocio, para establecer un repositorio idealmente central o al menos identificados de dónde se encuentra esa información y que pueda yo tener a partir de entonces un ciclo de vida de esos datos para llevarlos a una gestión estratégica inteligente y que la información de hace 5 años, de hace 3 años, del mes pasado, del cierre pasado, de mis últimas ventas, me permite establecer modelos predictivos, sobre todo para este tipo de entornos en los que estamos desarrollando. Por supuesto que hay temas de propiedad intelectual, ¿no? Eso es fundamental. Una empresa que tiene patentes, una empresa que desarrolla productos, una empresa que tiene campañas de competitividad, pues estamos hablando de que esa es en gran parte su capital, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una empresa farmacéutica. Imagínense ustedes en los siguientes meses que alguna empresa logre desarrollar la vacuna contra esta problemática que estamos enfrentando. Bueno, si alguna empresa, empresas, organismos o instituciones globales lo logran, eso será una propiedad intelectual y eventualmente una patente y va a significar una cuestión disruptiva para todo el mundo. Entonces, hablando de ese tipo de situaciones, actualmente en Latinoamérica, pues pareciera ser que Costa Rica tiene cierto liderazgo en este sentido, analizando temas de plasma humano y demás. Entonces, quizá en algunos meses veamos situaciones así. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esa propiedad intelectual de esas organizaciones médicas de salud, de perspectivas, pues serán enormemente valiosas en adelante ante lo que estamos viviendo. De esa misma manera, el capital intelectual de las empresas o organizaciones, pues es fundamental para identificar el capital de los datos. Entonces, podemos ejemplificar el capital de los datos como los recursos internos valiosos y significativos
pero necesitan identificarse, necesitan estar ubicados, accesibles, y necesita haber una consideración para explotar y analizar esos datos. Y que entonces tengamos la manera de aprender de nuestro mismo desarrollo en los siguientes años y que también tengamos información externa, no solamente el capital de los datos en este caso es interna. ¿Qué sucede con la industria? ¿Qué sucede con mis competidores? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué sucede con situaciones disruptivas como la que estamos viviendo y que en muchos sentidos pues está desfasando oportunidades, negocios? Entonces, el capital de los datos partiendo de este concepto donde hay que identificarlo, donde hay que establecerlo, pues es fundamental, reiterando lo que les comentaba. Todas las organizaciones están haciendo inversiones en términos de conectividad, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información por el valor que trae hacia las diferentes organizaciones. Entonces, bueno, pues estamos viendo esta transformación para el recurso más valioso de las empresas. La información, después de las personas, es lo más valioso que tenemos y por esa razón, afortunadamente, en muchos sentidos, el teletrabajo y la oportunidad de laborar remotamente, pues nos permite seguir influyendo en el día a día y en la información de las empresas. Estamos hablando de que, pues, el gran reto, como les comentaba, es transformar los datos, esa información, en valor para el negocio, ¿no? Aquí hablábamos de, pues, ¿dónde están esos datos valiosos? Pues a lo mejor están en una bóveda, en una base de datos que ya ni siquiera tenemos a lo mejor soportada, o que ya hay algunos temas de compatibilidad, ¿no? Entonces hay que, en principio, desbloquear o tratar de identificar y recuperar esos datos donde se encuentren. Y depende mucho de la empresa. Si estamos hablando de una empresa que está funcionando ya en un entorno tradicional y virtual y que tienes un repositorio centralizado, pues a lo mejor es más fácil porque hay incluso herramientas de búsqueda y de analytics en un entorno centralizado, ¿no? Hay que mantenernos al día en el crecimiento de los datos, por supuesto, porque los datos, bueno, también tienen esa particularidad. Hay un crecimiento de 3 dígitos año con año en la información. Entonces, hace no muchos años, pues veíamos crecimientos de terabytes de información, de petabytes de información. Algún cliente muy grande en alguna parte de Latinoamérica llegaba a tener que proteger 4 o 5 petabytes de información y en aquel momento se consideraba muchísima información. Bueno, pues ya hay clientes en la actualidad que están accediendo a los niveles siguientes en cuanto a la información que son zettabytes y demás, de cómo está creciendo a ritmos acelerados la información, sobre todo por los nuevos contenidos, ¿no? Sobre todo imágenes, segmentos de video, temas de redes sociales, temas de sentimental análisis y una serie de contenidos que antes no veíamos en términos tradicionales. Y todo esto nos puede llevar a generar un impacto en el negocio a partir de esos datos. ¿Qué sucedería si podemos llegar a las áreas financieras, a las áreas de dirección, a las áreas de riesgo y establecer un plan basado en datos estadísticos históricos que hayamos recuperado al interior de nuestras organizaciones y que nos permitan un plan emergente en el momento en el que nos encontramos de 3, 6 meses y al final de 2020? Ese es al final del día el sentido de todo esto. La evolución de los datos también ya cambió, los modelos tradicionales están quedando cada vez atrás. No obstante, de todas formas hay empresas que pueden seguir teniendo un entorno tradicional. Seguimos viendo en la región, puntualmente en la región de Andino, seguimos viendo clientes que, por ejemplo, protegen su información todavía a nivel cintas, que no es una estrategia o una protección moderna, pero por distintas situaciones de regulación, de presupuesto o de estrategia se sigue manteniendo. Entonces, estamos hablando de que si bien hay una evolución de datos hacia la parte de crecimiento exponencial distribuido en tiempo real, habilitado para la nube, multitenant y demás, vamos a seguir viendo una combinación de estos entornos. No podemos pretender movernos un 100% hacia lo que vemos como tendencia sin considerar y, por supuesto, sin descuidar estos entornos que van a seguir operando en las diferentes industrias, ¿no? Algo que sucede también es el 80% de los datos no están estructurados. Esto es algo que cada vez estamos viendo en estos últimos 10 y 5 años. Sí tenemos información de archiving, sí tenemos bases de datos estructuradas, información que se puede gestionar con relativa facilidad, pero cada vez estamos viendo el caso de uso de almacenamiento de objeto. ¿Qué quiere esto decir? Imágenes de alta resolución, por ejemplo, en el segmento de cuidado para la salud. Una imagen de alta resolución en un sistema PACS RISC de
imagenología avanzada, puede pesar una sola imagen 1 terabyte. Y si estamos hablando de que esa imagen de alta resolución es como si fuera más o menos una radiografía para efectos de revisión y análisis, pues un paciente podría tener tranquilamente 4, 6, 8 tomas de esa misma capacidad. Entonces, digamos que tiene un promedio de 6 terabytes en un padecimiento en particular, un solo paciente. ¿Qué va a suceder con una organización, una entidad de cuidado para la salud que tenga este tipo de soluciones? Bueno, pues tiene una necesidad importante de gestión, de administración y de almacenamiento y protección de ese tipo de dispositivos. Si estamos hablando de que un hospital pues atiende a muchos pacientes de distintos padecimientos, pues la información tranquilamente puede llegar a varios petabytes de información solamente de esa solución de expediente clínico electrónico. Ese es uno de los ejemplos. Otro que estamos observando también con mayor regularidad es el tema de videovigilancia, que está presente ya en prácticamente todos los países de Latinoamérica y donde cada vez se han venido implementando soluciones de este tipo que nos permiten tener en tiempo real un acercamiento a lo que está ocurriendo. Acercamientos en términos de diferentes ángulos, diferentes resoluciones, diferentes momentos del tiempo y demás, y que son aplicables a prácticamente todos los entornos desde ciudadano, bancario, escolar, etc. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en ese sentido, y que, bueno, también nos llevan a monetizar el tema del capital de los datos. Porque si yo tengo una solución o soluciones en términos de un portafolio que me respalde, que pueda gestionar y que pueda avanzar en esta protección y administración de los datos, pues voy a poder monetizar esa información y voy a traducirla en impacto para el negocio, en retorno sobre la inversión, en una proyección de nuevas ventas, en una proyección de tendencias positivas para el negocio en particular. Vamos bien, al momento, ¿alguna pregunta, duda, consideración? Por favor, tenemos disponible el chat y tenemos disponible también el micrófono. Excelente. Brevemente vamos a compartir con ustedes parte del estudio global, Global Data Protection Index. Este es un estudio que se hace cada 2 años, globalmente establecido por Dell Technologies, Intel y la firma externa Vanson Bourne, donde se establecen diferentes reactivos y diferentes escenarios con un entorno que tiene mucho que ver con organizaciones actuales. Hay muchos estudios de este tipo, pero la ventaja de este estudio, la ventaja del Global Data Protection Index, que considera América y puntualmente Latinoamérica. Esto es muy importante porque de pronto es distinta la realidad que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos o en Asia, versus lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Hay diferentes componentes en esa estrategia. Entonces, es interesante el ejercicio porque hace un estudio, hace un survey a 1000 IT Decision Makers hacia finales del año pasado, noviembre y diciembre. Este es un estudio muy, muy reciente, se acaba de liberar. De hecho, déjenme ponérselos en el chat para que ustedes lo puedan analizar con detalle. Ahorita, evidentemente, la idea no es abordarlo porque es extenso y tiene muchas conclusiones. Vamos a considerar únicamente lo más importante, ¿no? Pero digamos que esta es la metodología. 1000 IT Decision Makers, o organizaciones de todo el mundo, de los diferentes sectores, de más de 250 empleados y que están considerando estas 4 regiones, entre las cuales se incluye Latinoamérica. ¿De qué habla el Data Protection Index? De los retos que se están teniendo en términos de proteger los entornos de capital de datos de todas las empresas. Algo fundamental, algo que está ocurriendo es que hay situaciones de disrupción, hay problemáticas en la gestión de IT. Hay alguna interrupción por alguna caída de electricidad, hay algún desastre local, hay alguna corrupción a nivel software, a nivel hardware, hay alguna problemática de integración. Es decir, hay diferentes situaciones que se están estableciendo. La más común son tiempos de downtime que las empresas pues, no consideran, pero que se llegan a presentar. Asistimos a una sucursal bancaria y no podemos hacer nuestra transacción porque el sistema está abajo y nos pides que volvamos en unas horas o al día siguiente. Otra situación que está creciendo son temas de ciberataques. La que tiene un impacto monetario específico es la pérdida de información. Imagínense ustedes que pierden a nivel sistemas pues alguna declaración de impuestos, algún cierre financiero donde hay ventas específicas. Hay una situación de la recuperación de información
y el hecho de que las empresas no lo puedan recuperar en una eventual problemática. Entonces, también esta es una problemática que se está presentando, sobre todo en el año pasado. El esfuerzo y el estudio compara, por supuesto, el año anterior donde se hizo el estudio y el año actual, que es el que estamos recién enlazando y que se terminó al final del año pasado. Entonces, si se dan cuenta, hay un incremento en este tipo de riesgos que se están manifestando. Aquí un dato importantísimo es el 82% de las empresas han sufrido un evento disruptivo o una problemática que les ha causado downtime, pérdida de información, un desastre natural los afectó, han experimentado cualquiera de los anteriores, un ciberataque. El 82% de las organizaciones. Estamos hablando de que es algo que está ocurriendo. Esto es algo que no es nuevo y es algo que ya sea que una empresa haya sido atacada por un ransomware o que haya tenido pérdida de información o que haya tenido alguna cuestión de corrupción de datos, estamos hablando de que es una mayoría la que está teniendo situaciones de disrupción. ¿Y cuánto cuesta la disrupción? Depende mucho la cuantificación del data capital que cada empresa tenga. Pero independientemente que sea un gran corporativo, una empresa del sector financiero, una empresa pequeña, mediana, para esa empresa pequeña y mediana sus datos son igual de valiosos para que una organización corporativa. Entonces, esto toma aún mayor relevancia porque estamos hablando de que un porcentaje mayoritario está sufriendo disrupciones y es algo muy importante en términos de la continuidad de negocio. Este daño financiero, bueno, pues está resultando en diferentes temas, ¿no? Hay un amplio rango de consecuencias. Esto, por supuesto, que impacta en todos sentidos. El primero, bueno, pues es la pérdida de eficiencia de los empleados. La imposibilidad de entregar un producto o servicio. Imaginen ustedes que ya vendimos algo, pero no lo podemos entregar. O no podemos dar el servicio. O no podemos dar servicios básicos fundamentales por la cuestión de que pues, no se despachó en tiempo la orden o porque no está adecuadamente establecido el tema de la dirección, el alcance de los servicios y demás. Hay una pérdida de participación de mercado y de margen, eso es muy importante, y diferentes entornos donde hay un impacto financiero ante temas de disrupción en las organizaciones actuales. También muchos de los ejecutivos establecen que no tienen una confianza al 100% en cómo están protegiendo sus organizaciones los diferentes entornos. En realidad, solamente el 69%, por ejemplo, tienen confianza en que van a poder recuperarse de un ciberataque. No todos. Un 30 por 31%, la verdad, piensan que si algo así sucede, van a estar expuestos. 64% nada más creen que se pueden recuperar completamente de un incidente de pérdida de información o de corrupción. Algunos de ellos solamente van a poder responder a un tema regulatorio o de temas gubernamentales que les requieran algún tipo de prueba o evidencia tecnológica. Solamente el 62% de las empresas tienen esa confianza. Un 38%, que es muy grande, no creen poder cumplir los diferentes establecimientos corporativos o gubernamentales en sus países de origen. Y también únicamente el 62% consideran que sus soluciones van a poder pues alcanzar los niveles de tiempos de respuesta, de tiempos de respaldo y de tiempos de recuperación. No sé si ustedes consideren que estos niveles de confianza pues no son tan buenos, ¿no? En todos sentidos es como si nos preguntaran, oye, ¿tienes confianza en tu equipo de fútbol? ¿Tienes confianza en tu país? ¿Tienes confianza en tu empresa? ¿Tienes confianza en tu familia? Pues estos porcentajes seguramente se incrementarían. Yo estoy seguro que estaríamos hablando de un 80, 90, 95% de confianza. Pero en términos de lo que estas organizaciones están considerando en cuanto a la protección de información de su data capital, no estamos tan bien en general, ¿no? Entonces, finalmente, al respecto de este estudio, hay una preocupación importante de lo que pueda ocurrir en el siguiente año, ¿no? El 68% de quienes respondieron a la encuesta están realmente muy preocupados de que su organización vaya a experimentar
un hecho de disrupción, de pérdida de información, un ataque de ransomware en los siguientes meses. Es decir, prácticamente 2/3 partes están con esta preocupación y están funcionando con esos entornos, pero bueno, con una poca confianza de que las cosas vayan a avanzar de manera correcta, ¿no? ¿Qué sucede también? Hay otra cosa que estamos viendo en las organizaciones. Hay diferentes proveedores de protección. Hay un proveedor de cinta, hay un proveedor de software de respaldo, quizá tienen un repositorio para guardar sus respaldos, hay un proveedor para quizá entornos virtuales de protección, hay un proveedor que necesitan considerar para temas de protección en la nube. Es decir, hay muchas empresas que tienen diferentes proveedores de protección de información y esto se está incrementando. ¿Por qué? Por lo que ya veíamos al inicio, la información está muy dispersa en silos de diferentes formas, de diferentes niveles de complejidad y eso ha llevado a muchas empresas a no tener un único proveedor de protección, sino a ampliar ese entorno, ¿no? Las organizaciones que están teniendo diferentes o múltiples proveedores, pues están teniendo mayor impacto en pérdida de información, mayor impacto en los costos que ellos están estimando hacia los últimos meses del año, horas de downtime y sobre todo el impacto financiero que se está considerando en el último año. ¿Qué quiere esto decir? Que mientras más granular sea la participación de proveedores de protección y de seguridad que tú tengas, pues vas a tener más retos porque estamos interactuando con diferentes factores, con diferentes plataformas y con diferentes fabricantes para proteger una sola empresa, un solo entorno. Por otro lado, las empresas que solamente tienen un solo proveedor, que solamente tienen una interfaz unificada en ese sentido, pues si se dan cuenta, hay una disminución sustancial de estos costos, de estos porcentajes estimados. Eso es algo que el estudio establece como una estrategia importante. Y bueno, también hablar del hecho de que cuando todo esto nos lleva a recuperar la información, porque esto es como un seguro de auto, nosotros necesitamos estar protegidos y lo queremos tener disponible cuando se requiere. Quisiéramos no usarlo nunca, pero cuando se requiere sí va a ser necesario hacer uso en todos sentidos de mi seguro automotriz, para ponerles un ejemplo. Las empresas, las organizaciones que tienen mientras más fabricantes de protección tengan asociados e involucrados a sus entornos, pues van a tardar hasta un 29% más en la recuperación de su información sensible. Y quienes tienen una sola interfaz con un solo proveedor, bueno, pues eso se reduce en más del 10%. Entonces estamos hablando de que el estudio establece que nosotros podemos llevar un desarrollo de nuestro capital de datos en cuanto a nuestra estrategia propia de transformación digital, pero va a ser necesario considerar la protección de esa información por los diferentes riesgos que estamos observando en la industria. También va a ser importante que en la medida de lo posible, pues tengamos una sola interfaz en términos de los proveedores de protección. Ahora bien, en un entorno de centros de datos, toda la infraestructura, y aquí es independiente a la marca incluso, ¿no? Porque sabemos que nuestros clientes tienen infraestructuras heterogéneas. Quisiéramos quizá que todos los clientes tuvieran toda su infraestructura de Dell Technologies, pero eso no es así. La infraestructura es heterogénea, entonces tienen algunos equipos nuestros, pero pueden tener un almacenamiento primario de otro fabricante, un servidor de otro fabricante, una solución convergente de otro fabricante, una base de datos, una ERP, redes, periféricos y demás. La infraestructura en ese sentido es heterogénea. Al margen de que sea un solo fabricante o no, en los entornos de client, en los entornos de service y de storage, que es donde vive la información de la que hemos venido platicando, las bases de datos, los sistemas ERP, los cores bancarios, los sistemas legados, los sistemas administrativos y operativos, viven en esta infraestructura. Por esa razón, toda esta infraestructura necesita protegerse. Nosotros tenemos los alcances a nivel software, hardware, dispositivos convergentes, protección para ambientes virtuales y protección en la nube, para ofrecer a través de nuestro ecosistema de partners una protección a esta infraestructura central y foco en el data center. De tal manera que cualquier infraestructura que nosotros estemos considerando en algún cliente en particular, ya sea de almacenamiento, ya sea de servidores, ya sea de convergencia, hiperconvergencia, protección de desktop, laptops, entornos virtuales y demás, va a necesitar una protección.
Esa protección, bueno, pues idealmente tiene que ser integrada. En términos, ya hablando de la protección de información, también ha habido una evolución, porque hace 20 años se hablaban de estrategias de backup, principalmente basadas en una cinta y en repositorios tipos robots, en una bóveda y en una estructura de protección en ese sentido. El tema es que como la industria ha evolucionado y estamos en un entorno digital, pues ya no solamente estamos en la infraestructura tradicional. Ya hay clientes que están en una nube pública o que tienen una nube privada y que requieren gestionar y proteger información parte on-premise y parte enviarla como larga retención, digamos. Entonces, estos nuevos modelos de consumo nos llevan, por supuesto, a proponer diferentes acercamientos y aproximaciones con los clientes en términos de protección de información. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como parte de una estrategia integral de protección de información? Pues el hecho de considerar los diferentes entornos actuales y futuros de los clientes. Consideramos que la gran mayoría de los clientes actualmente se encuentran en una combinación de entornos tradicionales y virtuales. Es decir, que tienen su centro de datos on-premise, con su servidor, almacenamiento, cómputo, red, switches, cableado, control de temperatura, enlace y demás, y requieren personal para mantener en funcionamiento su data center. Algunos han habilitado soluciones de virtualización que les han permitido una gestión mucho más optimizada de sus recursos y al día de hoy tienen diferentes máquinas virtuales que son críticas para el negocio. Entonces, la gran mayoría de nuestros clientes en la región están en una combinación de estos dos entornos, entorno tradicional y virtual. Aquí, por supuesto que la principal implicación es construir, mantener y, bueno, administrar todos estos entornos. Algunos clientes, no obstante, están evolucionando y están adoptando modelos de nube, como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, donde yo contrato una máquina virtual en la nube y empiezo a desarrollar funcionalidades para dotar de elementos de tecnología a mi empresa. O utilizo una aplicación en la nube, una plataforma como servicio, un ERP en la nube, un CRM como Salesforce en la nube, algún aplicativo como Business One en la nube. Aquí el cliente no está tan al tanto de dónde está la infraestructura de estas funcionalidades porque tiene modelos de consumo. SLAs que lo llevan a un funcionamiento elástico, predictivo y ágil en términos de cómo está utilizando su información, pero también la debe proteger. Está en la nube, también la debe proteger. Entonces esto lo lleva a tomar una decisión en términos de si lo protege en la nube o si lo protege parte on-premise o parte en la nube. Entonces, aquí quisiera preguntarles, no sé si estemos de acuerdo que la gran mayoría de nuestros clientes están en este entorno tradicional y virtual. Y algunos adoptándose algún modelo de nube. Pero digamos que un 70-80% de nuestros clientes están en un entorno tradicional y virtual. No sé si tengamos esa misma idea al respecto de quienes estamos en la llamada. Ok, bueno. Gracias, Eugenio. Eso nos lleva a que, bueno, pues gracias Eugenio, gracias Will por los comentarios. Estamos hablando de que entonces tenemos una necesidad importante de protección en esos entornos al margen de donde se encuentre el cliente. Algo importante que queremos enfatizar es Dell Technologies es dueño de VMware, de tal manera que es parte de nuestras soluciones de casa, de familia, y las soluciones de Data Protection de Dell EMC pues están nativamente integradas con VMware. De tal manera que ya sea en vRealize Suite para entornos de nube o ya sea en vSphere a nivel el hipervisor, la protección de información está considerada y es de las más sofisticadas en los entornos. ¿Cómo se hace la protección? ¿Cómo se hace esa copia de los datos productivos sensibles para el negocio, para tenerlos en un lugar seguro del cual yo pueda recuperarme ante una disrupción como las que ya hablamos hace un momento? Bueno, en el entorno tradicional se hace a nivel sistema operativo mediante un agente o media server que saca esa copia de los datos productivos del almacenamiento primario, el servidor, la solución convergente, hiperconvergente, la base de datos relacional o el ERP y lo escribe en un destino. Ese destino puede ser, ya hablábamos, una cinta, puede ser un almacenamiento primario, puede ser el servidor, puede ser una NAS, puede ser un dispositivo conectado por USB o puede ser un repositorio de propósito específico de protección de información. En los entornos virtuales se hace lo mismo, nada más que ya no se utiliza un agente, son funcionalidades basadas en proxies o en snaps, pero también las máquinas virtuales más sensibles de mi negocio las debo proteger. En Dell Technologies tenemos software orquestador de respaldo, hay diferentes en el mercado, nosotros tenemos una alternativa muy eficiente, sobre todo en entornos virtuales,
y tenemos un repositorio de propósito específico de protección de información que se llama Data Domain o su nuevo nombre Power Protect DD. Básicamente por la nomenclatura de nuestros productos en Dell Technologies. ¿Qué es Data Domain? Es la solución hardware clave en nuestra estrategia de protección, porque de él se desprenden los diferentes casos de uso on-premise, en la nube, multicloud y de cyber recovery. Entonces, Data Domain es clave en nuestra estrategia. ¿Por qué? Es un dispositivo, es un almacenamiento de disco que tiene compresión y de duplicación. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a optimizar todos los respaldos y la protección que hagamos en nuestros entornos tradicionales y virtuales por los niveles de duplicación que alcanza. En combinación con nuestro software y Data Domain podemos ofrecer por escrito de manera garantizada niveles de deduplicación de 55:1 a nuestros clientes. No hay ningún fabricante a nivel software, ningún fabricante a nivel hardware, ni ninguna combinación de ambos que pueda proponer a los clientes y mucho menos garantizarlo por escrito niveles de duplicación de 55:1 de datos estructurados sobre todo. Entonces aquí tenemos cubierto desde hace muchos años el entorno tradicional y virtual. ¿Y qué sucede? Aunque sean menos, para los clientes que están adoptando una solución en términos de la nube, bueno, lo menos que podemos hacer por ellos si es que ya están en la nube es ayudarlos a optimizar sus snaps. También Data Domain puede replicar a la nube para larga retención, replicar a la nube para el tema de una protección de nuestras máquinas virtuales, para un sitio de cloudear. Podemos también ya en la nube proteger los aplicativos como misión crítica, bases de datos, ERPs, o podemos también en la nube proteger los aplicativos de última generación como Hortonworks, como Cassandra, como MariaDB. Tenemos cubiertos esos diferentes entornos. Entonces, algo importante es que nuestras soluciones están mapeadas a los requerimientos actuales, incluso de clientes que requieren proteger su capital de datos en cintas o los que ya están en los entornos de nube. ¿Qué sucede en la nube? Es un modelo elástico, flexible, predictivo, basado en SLA, pero depende mucho de la estrategia que establezcamos. Muchos de los clientes tienen la estrategia o la expectativa de que la nube sea la extensión de su centro de datos. Y eso es así, pero ¿qué sucede si tienes un enlace pequeño? Pues vas a tener problemas de latencia. También, ¿qué sucede si no estamos tan al tanto de que los clientes son los responsables de la protección y recuperación? El proveedor de nube no te lo da. Te da los elementos y la infraestructura para que tú lo lleves a cabo, pero no es el responsable del proveedor. Y en ese sentido, para proteger una mezcla de entornos on-premise y una mezcla de entornos cloud, tenemos otra solución clave para nosotros, que es una solución convergente desde el punto de vista del respaldo, que se llama IDPA, Integrated Data Protection Appliance. Esta es una solución muy desde el punto de vista de comprar en vez de construir y que contiene software de respaldo, repositorio de respaldo, es decir, estos dos componentes en los entornos tradicionales y virtuales, pero embebidos en una solución. Es un servidor 14G que ya tiene conectividad de red. Está nativamente integrado para VMware, pero soporta Hyper-V Zen Server también. Tiene una funcionalidad de analíticos, tiene una funcionalidad de búsqueda para que yo pueda indexar, por ejemplo, un file system para recuperar archivos de acuerdo a mis necesidades. Y también tiene un Cloud Tier para desbordar cargas de trabajo a la nube. Es decir, es una solución muy interesante para los clientes que ya están en esta transición y que están tratando de optimizar sus entornos tradicionales y virtuales con un modelo de nube, pero están considerando también la protección. El entorno ideal, lo que los analistas han establecido, es que es muy recomendable que se proteja parte on-premise, pero ya la información de datos fríos o de larga retención que sí podamos mandar a un almacenamiento barato en la nube, es recomendable que se pueda llevar a cabo. Entonces, el equipo IDPA, Integrated Data Protection Appliance, tiene esas bondades, digamos, de tener todos los elementos de una arquitectura de protección embebidas en una solución. Entonces, tenemos, como se dan cuenta, mapeado nuestro portafolio en términos de las esferas azules a las necesidades actuales y futuras de los clientes. ¿Qué sucede si yo requiero hacer una protección definida por software en la nube? También en los marketplaces de estos tres fabricantes están disponibles las máquinas virtuales de nuestro software de protección y de nuestro repositorio para que el cliente también en la nube proteja sus cargas de trabajo con compresión y deduplicación, que como recordarán, es una de nuestras grandes ventajas competitivas desde el punto de vista de nuestros dispositivos y nuestro software de respaldo. Tenemos, no obstante, una solución para larga retención. Se llama Elastic Cloud Storage, sobre todo para clientes que requieren tener información a partir de 1 año, 5 años, 10 años.
Tenemos una solución también para ataques de ransomware, eso es algo que estamos nosotros observando también y que también se desprende de igual forma de las funcionalidades de Data Domain. Recordemos, Data Domain o Power Protect DD es el dispositivo y la solución clave en nuestra estrategia de protección, porque de él, en la solución física, en la solución virtual que está en el IDPA, en las soluciones que están en las máquinas virtuales o en los proveedores de nube y en la solución de ransomware, está presente la funcionalidad de nuestro repositorio. Entonces, es fundamental para nosotros y todo esto está gestionado y monitoreado por un entorno centralizado que es Data Protection Center. Entonces, básicamente lo que queríamos platicar en términos de portafolio y de soluciones, que nos lleva a permitir el ofrecimiento de Data Protection Everywhere, protección donde se requiera, ya sea que el cliente esté on-premise todavía o esté en la nube, se quiere recuperar en segundos o en minutos o le es suficiente con el último cierre semanal o mensual, quiere recuperar la última semana, la última transacción de su sistema financiero, dependiendo de esas características y esos factores es la solución que podemos proteger para que el cliente tenga resguardada su información y por ende el capital de datos que hemos hablado. Todo eso también nos lleva a un tema de nube también. El tema de nube también está presente en muchos de los clientes y lo tenemos considerado. Ya hablábamos los tres principales proveedores, pero aquí quisiera enfatizar el tema de que si el cliente es base instalada VMware y ya tiene una cierta automatización, pues podemos acceder a esa extensión de automatización en VMware Cloud con Amazon. De tal manera que aquí tenemos, digamos, una interacción directa con una nube que ya el cliente puede estar conociendo on-premise. Esos son uno de los catálogos disponibles en Amazon, VMware Cloud en Amazon y que redondea toda la estrategia de Data Protection de Dell Technologies en entornos tradicionales, en entornos virtuales, en entornos de nube y en entornos de multicloud también, ¿no? Entonces estamos hablando de que todo esto está beneficiado y está positivamente impactado por los niveles de deduplicación de Data Domain presentes en todos los entornos actuales y futuros. Dos últimos ejemplos de lo que está ocurriendo es el tema de ransomware, intentos de secuestro de información. No sé si alguno de ustedes identifique esta película que estamos viendo aquí arriba a la derecha que se llamó The Interview. Es una película que hizo una sátira del régimen de Corea del Norte y se recomendó no liberarla. Pero de todas formas, la empresa productora decidió liberarla, se hizo el lanzamiento, incluso conformaron un repertorio interesante encabezado por James Franco. Básicamente lo que ocurrió es que esta película pues hacía una sátira y una crítica del régimen de Corea del Norte. Aunque se recomendó no publicarla, lo hicieron y 10 meses después Sony Pictures recibió un ataque del ransomware más sofisticado visto hasta entonces. Paralizaron todos sus entornos productivos, sistemas RP, sistemas administrativos, de pago, de cadena de suministro, no pudieron desarrollar más contenidos, tuvieron que retirarse a todos sus empleados, sus equipos de cómputo, pagarles con cheques, es decir, se vieron paralizados por 4 semanas por esta situación y como por supuesto se negaron a pagar el rescate, tuvieron que reconstruir gran parte de la información de sus entornos de datos y tuvieron impactos multimillonarios en ese sentido. De hecho, ya en la actualidad Sony Pictures ya no es de los principales productores de películas a razón de este incidente. Entonces, aquí digamos que hubo un motivante político ideológico, pero en la actualidad los motivantes para ataques de ransomware son básicamente económicos. Cibercriminales que quieren obtener un beneficio económico y que están ya atacando y vulnerando entornos de todo el tipo de empresas y de todos los tamaños. En ese sentido, el segmento de Andino, Colombia, Perú y Ecuador tiene una incidencia importante. Están desafortunadamente en el top 10 de las empresas de los países en Latinoamérica atacados con ransomware. Tenemos una solución que podemos explicar con más detalle en términos de cómo salir avante a un ataque de ransomware y de intento de secuestro de información. Y el último mensaje muy importante es, si hemos escuchado esto en los clientes, estoy en la nube, no necesito ninguna herramienta de protección, hay que recordarles que ellos aceptaron y firmaron un agreement en la nube que les decía que ellos son responsables de tomar todos los pasos para el mantenimiento apropiado, seguridad, protección, respaldo y las actividades rutinarias de todo su contenido. Es decir, el cliente es el responsable de protegerse también en la nube. El proveedor te da la infraestructura para que tú lo hagas y que tú instales una máquina virtual o que tú hagas snaps, pero es el cliente el responsable de esta protección.
Entonces, estos dos casos que queríamos enfatizar de manera independiente es lo que concluye con nuestra visión integral de Data Protection Everywhere para gestionar y proteger el capital de los datos. Finalmente, una vista única del portafolio que hablamos el día de hoy. Data Domain como nuestro repositorio de propósito específico con compresión y de duplicación. Tiene una gran ventaja adicional Data Domain, que es un repositorio agnóstico. Es decir, funciona con otro software de respaldo. Tenemos nuestro propio software de respaldo y en combinación con nuestro software es que podemos ofrecer ese nivel de duplicación de 55:1. Pero si el cliente tiene otro software de respaldo como Veritas, como Commvault, como Spectrum Protect, como Data Protector, como BIM, podemos soportar esos entornos y también beneficiar a esa infraestructura con la compresión y de duplicación del repositorio. Data Domain Power Protected es, por lo tanto, la pieza clave de nuestro portafolio en ese sentido. Nuestra solución convergente también es importante, ya hablamos de los componentes que tiene, y otra característica fundamental es que dentro del mismo dispositivo vamos a poder crecer en capacidad. El equipo más pequeño tiene 8 terabytes, pero en el mismo dispositivo el cliente va a poder crecer hasta 24 terabytes solamente liberando licenciamiento por capacidad. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando el cliente compra este dispositivo, ya vienen instalados los drives que le dan la capacidad de 24 terabytes, pero solamente tiene liberados 8. Y él va a poder liberar a razón de 4 terabytes hasta llegar a 24 para ir creciendo conforme lo necesite, para que no tenga que hacer una inversión mayor de inicio y que tenga un dimensionamiento adecuado. ¿Qué sucede si esos 8 terabytes que él va a estar protegiendo de máquinas virtuales, oficinas remotas, desktop laptops, bases de datos, aplicaciones empresariales, se queda corto? Bueno, se liberan de 8 a 12 terabytes. Y entonces tiene un crecimiento en el mismo dispositivo, sin áreas de ingeniería, sin habilitar ventanas de downtime y sin necesidad de hacer la instalación de nuevos drives en el mismo dispositivo. Le permite crecer conforme lo va requiriendo. Entonces, básicamente esta es una vista simplificada de nuestro portafolio que soporta esas diferentes estrategias que comentábamos, entornos tradicionales virtuales, entornos de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, nube, protección de objeto, almacenamiento de larga retención, estar debidamente protegidos ante un ataque de ransomware y bueno, finalmente compartirles cómo nos encontramos en el mercado. Tengo una pregunta de Andrés Ramírez, muchas gracias. Dice, teniendo Office 365, ¿recomiendan realizar backup de OneDrive o backup a nivel host? ¿Sería suficiente? Ambos. Office 365 es una plataforma que, de igual forma que como ya lo hablábamos hace rato, es responsabilidad del cliente protegerla. Entonces se requiere tener una consideración en ese sentido, dependiendo de las políticas de protección del cliente. Aquí la solución que tenemos nosotros como OEM se llama Spanning, que protege de ambas formas, tanto OneDrive como el backup a nivel de host, a nivel de guest, y desde el punto de vista de las diferentes cargas que se han venido liberando por parte de Office 365. Entonces, básicamente se puede llevar a cabo y así lo estamos considerando, por supuesto, como uno de los casos de uso más importantes en la actualidad. Les decía para finalizar y para dar quizá algunos minutos para preguntas adicionales en el chat, cómo nos encontramos en términos de posicionamiento de mercado. Este es el gráfico interno en términos de participación a nivel software y a nivel dispositivo, recordando que hay fabricantes nada más de software, hay fabricantes que tienen software y dispositivo, por esa razón quizá algunos de los diferenciales que observamos. Gran parte de lo que los clientes en la industria están observando como analistas importantes son IDC y Gartner. Estos dos analistas son una referencia importante para los diferentes directivos y demás en términos de una adquisición que están realizando. En cuanto a IDC, tenemos un posicionamiento muy importante en términos de data domain. PBBA significa repositorio de propósito específico, es decir, data domain, el repositorio que ya comentamos con compresión de duplicación, que es agnóstico y que funciona con nuestro software o con software de terceros. En esa solución que está presente en muchos clientes en Latinoamérica, tenemos una gran ventaja competitiva, incluso algunos fabricantes ya decidieron dejarlo de fabricar. Solamente hay algunos que lo tienen, pero bueno, no con el nivel de eficiencia con el que nosotros podemos hacer una implementación de protección.
Otro de los analistas que los CIOs, los directores de infraestructura, el área de compras están analizando es el cuadrante mágico de Gartner. Esta es la vista del último cuadrante mágico de Gartner, donde después de 16 años Dell Technologies sigue estando en el segmento de líderes. Y aquí hay dos disclaimers a realizar. Cuando se cerró el estudio, no se consideró todavía las soluciones de Dell Technologies Power Protect Software y Power Protect Appliance. Y también este tipo de ejercicios del cuadrante mágico de Gartner obedece a muchos territorios como Europa y Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí en el segmento de líderes ustedes podrán darse cuenta que está este fabricante Commvault pareciendo estar como mejor posicionado que los demás. Pero ¿qué sucede? Commvault en Latinoamérica cerró oficinas el año pasado y dejó de atender a algunos clientes en ese sentido. Entonces, en Latinoamérica al menos, Commvault va a sucederle algo similar como lo que le ocurrió a HP cuando vendió sus soluciones a Micro Focus, que eran buenas soluciones, Data Protector, pero que ya el día de hoy por ese, digamos, ese spin-off que hicieron, pues ya están solamente como un proveedor de nicho. Vamos a empezar a ver en los siguientes años o en los siguientes meses que Commvault va a empezar a descender en Latinoamérica, pero al margen de esos dos disclaimers, estos 5 fabricantes somos los líderes en términos de protección de información. 4 de ellos fabricantes que ya tienen un posicionamiento de hace al menos 20 años en soluciones tradicionales y nuevas. Commvault, Veritas, IBM y Dell Technologies o Dell EMC, y un fabricante disruptivo que solamente tiene software, pero que bueno, por la labor que ha hecho, está posicionado como los líderes. Estos son los 5 fabricantes en términos de protección, con la diferencia de que este fabricante de software requiere idealmente un repositorio o requiere una infraestructura para operar, porque es únicamente a nivel software. Entonces, básicamente es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, agradeciéndoles mucho el espacio que nos brindan. Nos va a dar mucho gusto acercarnos con ustedes con algunas preguntas específicas.